Vamos a ir a Stellarium, programas, Stellarium. Vamos a cargar el Stellarium. Y nos sale así el programa. Y vamos a cambiar algunos detalles para poder ver mejor el panorama. Normalmente yo lo que hago aquí es primero pongo las marcas, el horizonte, la eclíptica, plano galáctico, el ecuador, mostrar las líneas de las constelaciones, mostrar las figuras y etiquetas que son los nombres. Luego me voy a paisaje y le doy aquí en paisaje, le quito mostrar suelo, me voy a cielo y le quito mostrar atmósfera para poder ver todo como si fuera de noche. Así puedo ver todas las estrellas durante el día. Ahora, el detalle es que no deben olvidar que la línea del horizonte es Esta es la línea del horizonte. En este caso estamos en la zona sur del horizonte. Y todo lo que está sobre el horizonte es lo que se ve durante la noche o durante el día. El detalle es que aquí no vamos a poder diferenciar el día o la noche si es que no sabemos la posición del sol. ¿Ya? Entonces, para ubicarnos primero tendríamos que irnos a la zona este del horizonte. Si este es el sur, nos vamos por acá. Esta es la zona oeste del horizonte. ¿No? Vemos que acá hay una constelación porque las constelaciones están en la dirección este-oeste. Así que vamos a ir a la otra. Esta es la zona norte del horizonte. Vamos a ir a la zona este del horizonte. Entonces, ¿por qué vamos a la zona este? Porque por aquí se elevan los planetas. El rising, ¿no? Es la elevación de los planetas por aquí, por la zona este. Por ejemplo, vemos que se está elevando aquí el signo de Piscis, ¿no? El signo de Piscis. Si vamos a los tiempos y jugamos un poco con los tiempos, vamos a ver cómo se eleva por el horizonte este la constelación de Piscis, ¿no es cierto? Si aumento por horas, ese es más rápido, ¿no? El aumento por horas y vemos que va avanzando una constelación diferente, termina Piscis y luego va a seguir Aries, ¿no? Recuerden que más o menos, dependiendo de la longitud de la constelación, cada 2 horas cambian de signo, ¿no? Aquí ya tenemos Aries. Y hay que ver también otro elemento en este programa, que es muy bueno, son las líneas. Miren aquí tenemos 2 líneas que se están cruzando. Esta es la línea del ecuador terrestre y esta línea es la línea de la eclíptica. La línea de la eclíptica es la línea que representa el camino del sol, ¿no? La eclíptica, y esta línea azul es la proyección de la línea del ecuador terrestre, ¿no? El ecuador terrestre se proyecta hacia el espacio y se forma el ecuador celeste. ¿Ya? Y entonces la eclíptica y la línea. Pero hay una línea más, aparte de la línea del horizonte, tendremos que encontrar una línea más, que es la línea de la galaxia, que es la línea del plano galáctico, digamos, que viene a ser esto de aquí. En algún momento se cruza el plano galáctico con la eclíptica, que está aquí, por ejemplo, ¿no? Y también se cruza el plano galáctico con la línea del ecuador celeste. ¿Ya? El ecuador celeste, la eclíptica, la línea del plano galáctico y el horizonte, que ya es una cosa más, es una línea propia de nuestra visión terrestre con respecto a la geografía, ¿no? De la Tierra. ¿Ya? Entonces tenemos esto, todo lo que está por encima del horizonte este es lo que va saliendo, lo que puede ser visible en el cielo si es que es de noche o si es el sol, ¿no? A veces durante el día también se llega a ver la luna, dependiendo de la posición en relación al sol, la distancia que está al sol. Y lo que no nos muestra este programa es la órbita de la luna y las órbitas de los planetas. Hay otros software que sí nos permiten ver las órbitas de los planetas,
pero en este caso no podemos verlas. Bien, enfoquémonos ahora un poco en el Sol y su movimiento. Tenemos el Sol en relación a la eclíptica, ¿no? Que es su línea por la cual se va a mover a través de los signos del zodiaco. Enfoquémonos en cómo es que cuando pasa un día el Sol va a ir avanzando en las constelaciones. Por ejemplo, tengo 1 de enero del 2013. Si yo avanzo el día, no voy a tocar el tiempo, sino voy a avanzar el día, voy a ver cómo va avanzando aproximadamente 1 grado aproximadamente en cada constelación. 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero, 7 de enero, 8 de enero, va a ir avanzando, ¿no? Ahí uno dice, pero parece que estuviera bajando. En realidad no está bajando porque fíjense que este Sagitario, está antes de Sagitario, es Escorpio. Aquí está Escorpio. Así que estamos yendo bien de Escorpio hacia Sagitario. El Sol se está moviendo en esa dirección y obviamente si vamos avanzando va a ir hacia, después de Sagitario viene Capricornio, ¿no? Va a ir Capricornio, ¿no? Entonces está avanzando en las constelaciones. Ya avanza en las constelaciones, pero uno tiene otro tipo de experiencia cuando lo que cambia no son los días, sino las horas. Si vemos el cambio de las horas, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ubicarnos primero en una línea, en la línea del horizonte. Voy a tratar de encontrar la línea del horizonte. Aquí está. Esta es la línea del horizonte este. La eclíptica está por aquí. Ya, vamos a ver lo siguiente. Las 3 de la mañana, obviamente el Sol todavía no ha salido por el horizonte este, así que voy a aumentar la hora. Vamos a hacer que el Sol aparezca por el horizonte. Aquí ya son las 6:26 y el Sol ya está elevándose por el horizonte este. Ya comenzó el día, digamos, ¿no? El día comienza ya cuando el Sol está pues ahí justo, ¿no? Esto es 6:06 de la mañana y ya el Sol a partir de ahí empieza a ser visible, empieza a iluminar una determinada zona y lo podemos ver ahí avanzando, ¿no? Entonces si uno avanza por horas, va a ver que el Sol sube, se eleva. El Sol se eleva en el horizonte este, 8 de la mañana, 9 de la mañana, va avanzando, ¿no? Se va alejando del horizonte hasta que va a estar en la cúspide y luego va a ir luego va a ir hacia el horizonte oeste, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo a ver las 5 de la tarde, me voy al horizonte oeste. Ya ves, acá está el horizonte oeste. Estoy viendo que ya el Sol está bajando, ¿no? 6 de la tarde ya está muy cerca de la puesta del Sol, del sunset. Y si avanzo minutos, obviamente ya encuentro que el Sol se oculta en el horizonte oeste, ¿no? Entonces ese es el movimiento. Hay unas curiosidades cuando uno ve este tema, porque si yo estoy en el horizonte oeste, veo que el Sol está bajando, ¿no es cierto? Está bajando. Pero cuando amanece, cuando recién comienza el día, yo lo que veo es que el Sol se eleva. Eso obviamente tienes que entenderlo porque, vamos a cambiar aquí, ¿ves? Aquí el Sol se eleva. Obviamente eso sucede porque estamos hablando de una órbita elíptica, ¿no? Digamos, al ser elíptica, eso indica que hay un punto de subida, ¿no? Hay una parte en la que sube, llega a la cúspide y de ahí comienza a bajar, ¿no es cierto? Acá vamos a verlo de manera más amplia. Este círculo rojo es el círculo de la eclíptica. Si yo voy avanzando el tiempo, voy a ir viendo que el Sol se va acercando a la cúspide de ese círculo, ¿no? 11, 12 del mediodía, ¿no? Y luego va a empezar a bajar, ¿no? Ya, entonces ese hecho de que sea una órbita elíptica hace que tengamos la percepción por un lado de que sube
y luego que baja, ¿no? Eso es durante el tiempo que es visible, ¿no? Desde el inicio de la mañana desde el sunrise hasta el sunset, vamos a ver que se produce eso, una subida, ¿no? Un ascender, ¿no? Hasta el mediodía, hasta que llega al punto, a la cúspide del cielo, y luego empieza a descender hacia el sunset, ¿no? Entonces tenemos esa experiencia visual durante el día, ¿no? El sol asciende, llega a la cúspide y desciende, ¿no? Pero eso es durante un día. Bien, veamos otro detalle curioso. Si vamos al horizonte este, recordando un poco, y ponemos la hora de la salida del sol, ahí 6:21. Ahí está el sol en Capricornio. Si yo avanzo un día, tenemos esta experiencia de que el sol está como bajando, pero habíamos dicho que en realidad está yendo de Capricornio hacia Acuario, o sea, está realmente avanzando de Capricornio hacia Acuario, solo que como lo vemos desde el horizonte este, da la sensación de que baja, pero en realidad no es que baje, sino que está avanzando hacia Acuario, y el detalle es que estamos manteniendo una misma hora de referencia, y a esa misma hora de referencia estamos avanzando el día. O sea, estamos avanzando un día y estamos tomando como punto de referencia la misma hora. Por lo tanto, el sol va a aparecer siempre casi en el mismo lugar a la misma hora cada día. Entonces, da la apariencia de que estuviera bajando, ¿no? Porque este es nuestro punto de referencia. En realidad está avanzando en los signos del zodiaco, y está avanzando más allá de cuál sea el punto de referencia. Ahora, si yo hago lo mismo, pero desde el horizonte oeste, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy al horizonte oeste y vamos a poner la hora de la puesta del sol, 18 más o menos por ahí. Y ahora tengo el sol aquí, tengo las constelaciones que están bajando, ¿no? Están bajando. En el horizonte oeste todo desciende, en el horizonte este asciende. Así que aquí, si yo muevo minutos, voy a ver que las constelaciones bajan, descienden. ¿Ya? Por eso se dice el horizonte, por eso se dice el descendente, digamos, ¿no? Lo que desciende. Acá descienden. En esta línea del horizonte, la parte oeste van a descender. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si yo muevo días? No muevo horas, sino días. Si dejo la hora, la referencia de la hora igual, y voy a mover días. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo lo que veo que durante cada día el sol parece que estuviera subiendo, cuando en realidad lo que está haciendo es simplemente avanzar en el signo del zodiaco, igual como lo hacía desde el horizonte este, solo que como estamos tomando un punto de referencia en el horizonte oeste, se ve de otra manera, como si estuviera subiendo, pero en realidad el sol sigue avanzando con la misma normalidad por las constelaciones. De Acuario está yendo a Piscis, ¿no? Está avanzando hacia Piscis, y lo está haciendo como lo va a hacer aquí en el horizonte oeste o en el horizonte este. Lo que pasa es que como estamos viendo la otra parte de la órbita, en la parte descendente, entonces nuestra percepción es diferente, pero el movimiento del sol en el zodiaco sigue siendo la misma, ¿no? Entonces esto es un poco para entender cómo es que según el punto de vista del horizonte este u oeste, vamos a tener un aparente movimiento diferente del sol, ¿no? Cuando en realidad es el mismo movimiento de avance en las constelaciones zodiacales, ¿no? Eso es lo que quería explicar. Ahora enfoquémonos un poco más en la luna y veamos algún detalle interesante sobre la luna respecto a la aparición de la luna, el moonrise, al momento en que la luna aparece por el horizonte este. Estamos en el horizonte este, la luna está aquí. Por ejemplo, el 20 de enero del 2013, la luna está apareciendo por el horizonte este, se eleva por el horizonte este a la 1:40 de la tarde, ¿no? A la 1:40 de la tarde. Entonces, uno se pregunta,
y uno se da cuenta que la, la- los momentos o la hora en que la luna va a aparecer, a ascender por el horizonte este, va a ser muy variable, va a cambiar constantemente, a diferencia del Sol, que se mantiene más o menos estable el momento de su aparición por el horizonte este. La luna en cambio no, la luna en cambio va a cambiar día a día el momento de su aparición en el horizonte este. Por ejemplo, este es el 20 de enero a la 1:40. Si vamos al 21 de enero, vamos a tener que ubicar aquí, sería la 2:28 más o menos. De 1:40 del día anterior a 2:28 estamos hablando de más o menos 48 minutos de diferencia, que se va a, digamos, en este caso se va a demorar 48 minutos más. Si el día anterior, el 20 de enero, la luna a la 1:40 ya estaba en el horizonte este, saliendo, ascendiendo, el 21 de enero va a demorarse 48 minutos más y recién a las 2:28 va a aparecer en el horizonte este. Y así entonces el día 22, también más o menos 48 minutos después, va a aparecer, va a ascender por el horizonte este. Aquí son más o menos las 3:17, ¿no? Las 3:17 ya está apareciendo. En ese sentido, va a haber días en que la luna va a aparecer por el horizonte, va a ascender en el horizonte este durante el día, y va a haber otros días que lo va a hacer durante la noche, ¿no? Por ejemplo, si vamos avanzando al 23, al 24, al 25 y al 26, por ejemplo, el día 26 ya podemos ver que las 6:17, 6:20, ya la luna está prácticamente saliendo o ascendiendo por el horizonte este cuando ya está cayendo la noche, ¿no? Al 27 ya pues prácticamente sale cuando ya es de noche, ¿no? A las 7 y tal vez 6 y algo, ¿no? Ya, a las 7:05 la luna está ascendiendo por el horizonte este y ya es obviamente de noche en este lugar. Por lo tanto, digamos, vemos cómo la luna cambia constantemente su hora de aparición en el horizonte este. Ahora, lo normal, lo usual es que cuando la luna ya aparece, cuando su hora de aparición en el horizonte este es comenzando la noche, es cuando tenemos una luna casi llena, ¿no? Acá está la luna casi llena, está brillando la luna, está casi totalmente iluminada, ¿no? La luna siempre que está cerca de luna llena es cuando su momento de ascendencia, asciende en el horizonte este del inicio de la noche, ¿no? Cerca del inicio de la noche. En cambio, si íbamos al 20, por ejemplo, al 20 de enero a las 13 horas, a la 1:40 más o menos, vamos a ponerla aquí, 1:40, vamos a ver que en ese momento la luna no estaba en una fase llena, sino estaba en una fase estaba casi el 50% de su parte que podemos verla estaba iluminada, el otro 50% está a oscuras. Y eso, si le hacemos clic, probablemente tenga yo información sobre la luna. Y me dice acá, por ejemplo, que está, no puedo ver bien la información, pero su magnitud y su iluminación es de 67%, me dice, ¿no? 67% iluminado. Ya, 67% de iluminación. Entonces, cuando la luna esté casi llena, es cuando va a aparecer justo al caer la tarde
va a aparecer por el horizonte este, ¿no? Es una tendencia constante en la aparición de la luna. En cambio, si nos vamos a la luna nueva, a ver, si nos vamos a la luna nueva, vayamos para el febrero ya. Vamos al 15 de febrero más o menos. Vamos a cómo podemos encontrar, cómo podemos ubicar una luna nueva. Hay que llevar a la luna al encuentro del sol, nada más. Tenemos que hacer que la luna y el sol se encuentren. Y eso vamos a hacerlo buscando por la eclíptica. Ahí está la luna. Vamos a llevar a la luna hacia la eclíptica. A la luna que se acerque al sol. Vamos a ver, la luna se va a encontrar con el sol en algún momento. Y aquí está. Aquí vemos a la luna y al sol ya prácticamente cerca. Si le aumento un día ya se va. La luna se mueve muy rápido. Miren también, aprovechen para notar cómo es que cambiando un solo día, la luna, todo lo que avanza, ¿no? De esta posición, del 9 de febrero al 10 de febrero, avanza esta distancia, ¿no? Es un movimiento rápido. Es un movimiento rápido en el zodiaco. Entonces, yo puedo tener una luna llena si muevo las horas. Si muevo las horas, voy bajando la luna hacia la altura del sol. Esto se pone un poco complicado, pero vamos a verlo así. La luna y el sol tienen que estar más o menos a la misma altura. 7 de la mañana. Vamos a mover un poco más. Y ahí están. Ahí están prácticamente a la misma altura, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Ya, entonces ahí tenemos una luna nueva. Si vemos la imagen de la luna, no hay nada. Está oscura la luna, no se ve. Porque es una luna nueva. La luna nueva no tiene brillo, ¿no? Está casi a la misma altura del sol, ¿no? Obviamente están distanciados las dos luminarias porque las órbitas de cada una son diferentes, ¿no? Tienen un ángulo de diferencia la órbita del Sol con la órbita de la Luna, pero hay un lugar donde se encuentran, obviamente. Ya en este caso vemos que están ahí a cierta distancia. La luna nueva, no todas las lunas nuevas tienen la misma distancia entre el Sol y la Luna con respecto a sus órbitas. Va a haber lunas nuevas donde el Sol y la Luna están muy cerca y es cuando ahí se producen los eclipses de Sol. Pero en este caso podemos ver que la distancia entre el Sol y la Luna es grande, por lo tanto no hay posibilidad de un eclipse de Sol, ¿no? Y si ubicamos la hora, estamos hablando de la 1:42 de la mañana del 10 de febrero. En ese momento tenemos una luna nueva casi exacta y vamos a avanzar a que amanezca. Vamos a avanzar hacia el amanecer. Son las 6:42. Tenemos que ubicar nuestro horizonte este para poder entender este amanecer. Acá tengo el horizonte, me voy hacia el horizonte este y aquí voy a encontrar al sol y a la luna. Obviamente veo que aquí la luna se está alejando ya del sol. El sol está aquí, la luna está alejándose y por lo tanto está ganando brillo la luna, ¿no? Está ganando cierto pequeño brillo porque ya se está alejando del sol. El sol obviamente aquí sale primero. Si retrocedemos por minutos, vemos que el primero que asciende es el sol. A las 6:11 asciende primero el sol y luego a las 6:19, 6:21 la luna, ¿no? Cuando estamos en una fase de luna nueva o cercana a luna nueva, dependiendo si es previa a la luna nueva o después de la luna nueva, vamos a ver que el sol sale primero o la luna sale primero. Si yo me voy, por ejemplo, unos días antes, al 9, me voy al 9 de febrero, voy a ver que la luna está aquí y obviamente la que va a salir primero, la que va a ascender primero va a ser la luna. El día 9 de febrero la luna asciende primero,
voy a retroceder, mira, a las 5:22, 5:23, la luna está ascendiendo por el horizonte este, y luego todavía de un rato lo va a hacer el sol, ¿no? Lo va a hacer el sol a las 5, a las 6:09 va recién salir el sol. Ahí es porque estamos estamos hablando de una fase menguante que va hacia la luna nueva. Cuando pasamos al día 10, ya la luna ha cruzado, ya pasó la luna nueva y está yendo hacia la fase creciente, ¿no? Va a crecer el brillo. Si avanzamos un día más, al 11, la distancia entre el sol y la luna es mayor y obviamente el brillo de la luna también va a ir creciendo. 11 de febrero. ¿Ya? Entonces así, a mayor distancia del sol, mayor la cantidad de brillo, ¿no? El área brillante de la luna, y y a más cercanía del sol, menos cantidad de brillo tendrá la luna. ¿Ya? Entonces hay días en que la luna nueva se puede producir al mediodía, en la mañana, en la tarde. No hay una hora constante durante el año por el que la luna nueva siempre se vaya a producir a tal hora del día. Eso puede pasar en cualquier momento del día, y ahí vemos que hay pues una gran variedad de posibilidades en la relación luna-sol, tanto en las fases lunares como en su tránsito por los signos del zodiaco. Esto es muy interesante porque ahí sí tenemos a la luna como generadora de digamos variaciones constantes, ¿no? En la forma en que aparece la luna durante el día o durante la noche, el momento en que asciende, el momento en que desciende, y los momentos en que es visible la luna, los momentos en que no es visible la luna, y si es visible, en qué fase es visible en luna llena, es visible en luna menguante, en cuarto menguante, en cuarto creciente. Todo eso es muy interesante y lo vamos a ir viendo en más detalle en algún video siguiente, ¿no? Lo que habíamos dicho por lo menos es que las lunas llenas siempre se tienden a ver aparecer en el horizonte este al caer la noche, ¿no? Al poco caer la noche ya podemos ver que la luna aparece llena. ¿Por qué? Porque obviamente el sol se va poniendo vamos a ver a una luna llena, ¿sí, no? Para entender esto. Bien, veamos esto de la luna llena. Aquí tenemos el 25 de febrero del 2013, la luna está ascendiendo por el horizonte este, y la información me dice que está al 99.8% de iluminación. O sea, es prácticamente casi una luna llena, ¿no? Si acercamos la vista, podemos ver que está prácticamente brillante, ¿no? Es una luna llena en Leo, podemos ver ahí está el signo, la constelación de Leo. Y esta luna llena indica que hay una distancia angular con el Sol de 180 grados, ¿no es cierto? Cuando hay 180 grados entre el Sol y la luna, se produce la luna llena. Entonces, si yo estoy aquí en el horizonte este con la luna, por lógica debe estar el Sol en el horizonte oeste. Entonces voy a ir hacia el horizonte este y ahí debo encontrarlo. Muy cerca de ese horizonte oeste debe estar el Sol. Horizonte sur, el oeste, y ahí está. Vemos que el Sol está prácticamente también justo en la línea del horizonte oeste, así como la luna está en la línea del horizonte este, ¿no? Ya, ahí está. Ahí es que se produce la luna llena. Por eso es que cuando hay luna llena es comprensible, bajo este esquema de los 180 grados, que cuando se pone el Sol cuando se pone el Sol en luna llena, la luna tiene obviamente que también ascender por aquí. Mientras el sol se pone por el oeste, la luna asciende por el este porque su distancia es 180 grados. Entonces es inevitable ese suceso, que la luna llena se vea inmediatamente después de la puesta del sol, ¿no? Se va a ver, obviamente.
¿Ya? Entonces ahí está, es una explicación, eso tiene que ver con cuestiones de grados de distancia angular entre el Sol y la Luna. ¿Ya? Eso tiene que ver con los ángulos.